amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Estamos aquí ya en conexión directa. Como cada lunes nos acompaña el padre Severiano de Cáceres Anaya para hablarnos de la historia. Hoy hablaremos de luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Bien, vamos a dar la cordial bienvenida. Padre Severiano, ¿qué tal? Estoy a tu disposición como siempre y comenzamos una nueva, bien lo has leído tú, luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Así como nosotros no tenemos la gracia de tener los archivos porque los quemaron, Cutervo los tiene ahí bien conservados, ¿no? Uh-huh. Y por eso podemos hablar de la historia de Cutervo, que nos dicen los archivos parroquiales, que nos dan unas luces. Se puede hacer una historia civil desde estas luces que nos dan los archivos parroquiales. Ahí. Bien, padre. Entonces, luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. ¿Cómo podemos entender, vamos a decir? Bueno, pues tengo primero llamo yo a modo de presentación, porque yo escribo primero de Chota escribí, después de Guambos, después de Cutervo. ¿Por qué hago estas cosas? No. Uno de los primeros trabajos que realicé en los despachos parroquiales, tanto de Chota como de Guambos como de Cutervo, ¿sabes cuál fue? Forrar, es decir, poner un buen cartón y un plástico bueno a todos los libros que había en los archivos, tanto de libros de bautismo, libros de matrimonio, libros de confirmación, libros de defunción, etcétera, etcétera. En Chota fue el año 1977 y precisamente Monseñor Fortunato Pablo me ayudó, que eran muchos libros los que había que forrar. Y en Guambos lo hice en 1979. Y en Cutervo, estuve 3 meses trabajando, lo hice en 1986. Forrar todos los libros del archivo con una cartulina y un plástico fuerte para protegerlos, así como enumerar cada libro con su número grande, que sea hermoso, que se vea. Recuerdo que en Cutervo, como eran tan numerosos, ayudaron 2 jóvenes, que ahora ya son grandes profesionales, que estaban estudiando, creo, en la escuela normal, aunque creo después alguna encontré como enfermera en Cutervo. Gracias a ellas. Un gran apoyo y buen trabajo para conservar la historia que encierran los archivos. Yo amo los archivos y los amo desde los libros, el cuidado de los libros. Tengo precisamente en este momento una fotografía del número 2 de Cutervo, el número 2, que fue forrado por mí en el año 1979 y que ya habían sido microfilmados en 1977. Por eso yo, sin moverme de aquí donde estoy, en Madrid o Guadalajara, pues tengo acceso a esos libros. El número 1 de bautismo de Cutervo lo tengo aquí, que es de un libro antiquísimo. Bien. Y la segunda pregunta es ¿por qué escribo sobre Cutervo? Ahí iba ¿Por qué escribo sobre Cutervo? Claro, padre, porque bien, vamos a decir... Claro, la gente dice, bueno, el padre es chotano y escribe de Chota y es hijo adoptivo de Chota y siempre está con Chota. Pero ¿por qué escribo sobre Cutervo? Pues mira, con apenas 17 años, estando yo en el noviciado, en San Millán de la Cogolla, ya hace... más de 55 años, que viví en aquel noviciado de San Millán de la Cogolla, La Rioja. Y allí conocí a Fray José Carceller Galindo. El padre Fray José Carceller Galindo fue el primer agustino recoleto del año 41 en concreto. El año 40 había salido de Lima, etcétera, y llegó el 40 efectivamente. Llegó a Cutervo, fue el primer párroco agustino recoleto en la prelatura, lo que ahora es la prelatura, y en concreto en la ciudad de Cutervo. Pues yo me gustaba hablar con él y me contaba anécdotas de sus años cutervinos.
mientras le acompañaban en el recreo por las noches, pues le contaba cosas de él. Lo mismo también otro padre que iba con él, que era Fray José Alberdi, con quien compartí comunidad durante 3 años en Arequipa, los años del 86-89, estuve yo en Arequipa y compartía. Y él me contaba muchas cosas, él era un joven sacerdote, y entonces me contaba cosas por la hermandad y amistad que nos unía. Yo lo llamaba el tío Pepe. Aquella caminata desde Cajamarca a Cutervo me la han relatado muchísimas veces, tanto el padre José Alberdi como el padre Carceller. Para ir a Cutervo fueron primero a Cajamarca, de Cajamarca pasaron por Bambamarca, pues por Chota en Acémilas, no había carretera en esa época, y después a Cutervo. Habían salido de Lima el 28 de febrero de 1940, siguiendo la ruta de Trujillo-Pacasmayo, llegando a Cajamarca el 1 de marzo, llegaron a Cajamarca. Están unos días en la ciudad de Cajamarca y el 11 de marzo, me contaban ellos que era la primera jornada a caballo, pernoctaron en un lugar llamado Llica, con L. De ahí, en una segunda etapa, pasan a Bambamarca, donde el párroco de esa época, don Daniel Zárate, les invita al almuerzo y pernoctan en el lugar intermedio entre Bambamarca y Chota. No llegan a Chota. La llegada a Chota acontece el 13 de marzo a mediodía. Un día y medio permanecen en Chota y el viernes de Dolores, 15 de marzo, hacen el recorrido de Chota a Cutervo por la ruta del Tampillo. La llegada a Cutervo ocurre entre la noche y después de la noche. Entonces la familia Agustino Recoleta ya nos había inculcado el amor a la prelatura de Chota, desde que entrábamos a estudiar en el colegio a los 12 años, como a mí en concreto sobre Chota. Hablaban con tanta pasión y cariño de esa tierra, y las proyecciones de Filminas, esas fotografías de las Filminas, de sus gentes, que me hacían soñar con algún día hacer realidad esos sueños. Y esa es para mí una de esas queridas tierras consideradas como parte de la familia, desde que yo estaba en el noviciado. Especialmente para mí escribir es un honor y un gozo, pues hablo de mi gente, sierra, bella naturaleza, aguas cristalinas, almas campesinas que abren el cielo y gentes orgullosas de su pueblo, constructores de un mundo nuevo cuando se unen. A mí me tocó tener un corazón más chotano, suerte que tiene uno. A otros, un corazón más cutervino. Siempre los vi felices a ellos y a todos. Querer a los dos pueblos. A mí más a Chota, a otros agustinos recoletos más a Cutervo. Pues esa es entre mi amor por la historia y mi amor por todos los agustinos recoletos y por lo que habían vivido los agustinos recoletos en las provincias, tanto de Chota primero, antes había sido Cutervo, por supuesto, pero a mí personalmente me tocó más Chota. Bien, y pasamos ahora sí a los archivos parroquiales. ¿Qué son los archivos parroquiales? Para comprender qué contienen esos archivos parroquiales, etcétera, etcétera. Los archivos parroquiales, cuya creación oficial fue decretada, esto fue desde 1562. En 1562 el Concilio de Trento ordenó a todos los párrocos del mundo entero que todo lo que ellos realizaban, bautismos, matrimonios, defunciones, todos los sacramentos, los inscribiesen para que fuera histórico y para que aquellos que habían sido bautizados pudieran recordar y les sirviera de un documento público, porque en ese tiempo, 1562, no había todavía partida de nacimiento, sobre todo en esas poblaciones que estamos hablando, ¿no? Entonces, 1562. Pero antes de 1562 ya muchos párrocos lo venían haciendo en muchas partes del mundo. Donde los registros parroquiales de la Iglesia Católica fueron creados por sacerdotes autorizados para registrar los sacramentos de la Iglesia, de bautismo, matrimonio, defunciones, sepulturas y otras ordenanzas en su jurisdicción parroquial. Estos registros parroquiales de la Iglesia Católica son una fuente principal para la búsqueda de información ahora en estos momentos genealógica, defunción,
matrimonios. Y en Perú, antes de 1852, cuando el registro civil se creó, todas las partidas que hay antes de 1852 es como si fueran partidas civiles. La gran importancia que tienen los archivos parroquiales. Bien, el establecimiento en el Perú del nuevo régimen político el 28 de julio de 1821 generó la modificación del sistema político hispano-indiano y a uno acorde con la nueva realidad. Entonces, en 1852 se promulga el primer Código de Derecho Civil peruano, en el que se crean registros de Estado Civil. 1852 es cuando se crea el Perú. Y comienzan a fungir en 1856. Pero en la tierra que estamos hablando, tanto las provincias de Chota como de Cutervo, era muy poca gente la que inscribía su documentación en registros civiles. Muy poco, muy poco. En consecuencia, el registro de Estado Civil en Perú, no obstante disponer de la más antigua legislación que existe en América Latina, sin embargo, la organización y funcionamiento de los registros civil en Perú no fue hasta el 15 de julio de 1937, que careció de un organismo jerárquico autónomo externo. Y la Constitución Política de 1993 crea y establece el RENIEC como registro de seguridad jurídica, cuya finalidad es la identificación de las personas naturales. Fíjate, hasta 1993 del RENIEC casi toda la gente tenía como documento oficial la partida de bautismo. Sí. Bueno, un hecho clave en el funcionamiento del registro civil fue la aprobación del primer Código Civil peruano, de 1852, que en la sección sexta de los registros de Estado Civil se declara con precisión sus características, sobre todo en los artículos 415 al 453, ¿no? Ahí lo declara que todo el mundo tiene que inscribir a sus hijos, etcétera, etcétera, en estos documentos, ¿no? Bien, padre. Bien. Sí. Interesante sobre estos archivos parroquiales, de lo que nos habla en el Perú, y ahora específicamente hablando de la hermana provincia de Cutervo. Vamos a seguir con ese mismo informe que usted nos viene dando a conocer a través de Conexión Directa, hablando sobre los archivos parroquiales en Perú, pero también la esencia está en lo más cercano a nuestro pueblo, a nuestra provincia, la hermana provincia de Cutervo. Y nos decía, pues, desde 1562, pero antes muchos párrocos ya lo venían haciendo, ¿no? Este tipo de registros, padre Severiano. Así es. Y seguimos, vamos para entrar ya en la materia de Cutervo. Tenemos dos clases de archivos eclesiásticos. Uno es los archivos diocesanos, que incluyen en esta terminología los repositorios documentales de los arzobispos, obispados, prelaturas y vicariatos apostólicos. Y dentro de ellos también están comprendidos los valiosos archivos parroquiales, archivos diocesanos. Por ejemplo, el de Chota es Archivo Diocesano de la Prelatura de Chota, que están ahí los libros de Chota, de Cutervo, los más antiguos, etcétera, etcétera. Bien, y después están los archivos de las órdenes religiosas antiguas, la orden de Santo Domingo, San Francisco, la Merced, San Agustín. Sabemos que los archivos de la Compañía de Jesús, a raíz de la expulsión, de cuando se expulsaron de toda América, pues se perdieron todos, fueron destruidos, perdidos y se dispersaron. En Lima, sin embargo, cabe mencionar la valiosa colección documental que ha conseguido reunir el ilustre padre Rubén Vargas Ugarte, gran historiador peruano. Pues todos los archivos que se perdieron de la Compañía de Jesús, el jesuita, pues los reunió. Nos recuerda el archivo arzobispal de Trujillo, que quizá el archivo con el potencial más alto para la investigación es el del Palacio Arzobispal. En él se encuentran documentos relacionados no solo con aspectos religiosos del norte peruano, sino también el resto del país. Y ellos se remontan en abundancia a los primeros días del periodo colonial,
Dentro de esta valiosa colección documental se encuentran cuentas de haciendas y propiedades religiosas, reportajes sobre recaudación del tributo, censos de población, mapas, narraciones sobre fundación de pueblos y parroquias. Existen varios tratados y reportajes de conflictos entre la Iglesia y las autoridades civiles, como también diversas opiniones eclesiásticas relacionadas con la función de la Iglesia en la sociedad peruana. Entonces, el Archivo Arzobispal de Trujillo tiene cosas muy importantes que yo también he conseguido para Chota, para Cutervo, para toda nuestra zona, y otras cosas que algún día, si tengo tiempo y espacio, pues me gustaría en Trujillo investigar. Bien, y los archivos de bautismo generalmente tenemos en las parroquias, que incluye fecha y parroquia del bautismo, nombre y sexo del niño bautizado, fecha de nacimiento, legitimidad, nombres de los padres, nombre de los padrinos. Eso todo está en cualquier partida de bautismo. Los registros matrimoniales incluyen lugar y fecha del matrimonio, nombres, edades, estado civil, legitimidad de los novios, nombre de los padres del novio, nombre de los padres de las novias, nombre de los testigos, etcétera, etcétera. Y los registros de defunción o entierro generalmente incluyen fecha y lugar de entierro, nombre del difunto, edad del difunto, estado civil del difunto y el nombre de su cónyuge si es casado, legitimidad a veces, los nombres de los padres, residencia del fallecido, lugar de muerte, causa de la muerte. Es curioso, tú quieres saber de qué murió una persona, te vas a cualquier archivo de Chota o tal. A ver, la partida de defunción de fulano, te dice, los registros parroquiales del Perú, gracias a Dios, están microfilmados, es decir, que si en este momento volvieran los chilenos... De los registros parroquiales del Perú, microfilmados, ¿todo está digitalizado? Todo está digitalizado, todo está digitalizado, todo está digitalizado. Pero ahí espero que el padre... Yo me acuerdo cuando estaba el padre José Arana, Monseñor José Arana, que le dejaron unos rollitos de película. Yo no sé si lo podían haber pasado a otra cosa, ¿no? Estaban ahí, me acuerdo, en la habitación de Monseñor José Arana, estaban en la parte alta de un armario, según se entra a su habitación, la parte derecha. Ahí estaban guardados todo. Pero en Internet también los tienes. Tú entras, por ejemplo, a la página que yo indico en el escrito, que ya lo citaré también, y pues, si acaso alguno, para que ustedes lo pongan también en su postcard, etcétera, etcétera, para que el que quiera entrar a los registros de Cutervo lo pueda ver. Todo está microfilmado. Qué todo bueno. lo que permitieron. Lo mismo que hay vacunas que eran negacionistas, no se quisieron vacunar, pues también hay eso. Entonces, esto está en Family Search, que están ahí. Tú entras a la página escrito Family Search, y ahí podemos ver los padrones de Aullo, de Cañete, de Huacho, de Chota, de Cutervo, de Huambos, de cualquier parte. Y después en Cutervo, de Cutervo, toda la documentación microfilmada de Cutervo, se la digo yo en este momento. Tiene los libros de bautismo, ojo, de 1637, 70, 1600, todos esos están microfilmados en un número que se llama, un archivo que se llama el 3589, bueno, pues no lo leemos ahora. Todos los libros, desde 1637, hasta... y también, ojo, en Cutervo tienen también el registro civil, las partidas de civiles de Cutervo están microfilmadas desde el año 1938 hasta el año 1969. O sea, que cualquier cutervino que nos está escuchando entra a familysearch.org, bueno, ahí entra y dice partidas civiles, así como hay partidas chur, que dice iglesia, partidas de la iglesia. Hay partidas también de documentación desde el año 38 al 79. Así que si alguno quiere la partida, o no la encuentran ahí, díganmelo, yo se la encuentro inmediatamente. Bien, hay libros de bautismo, como digo, desde 1621. En concreto, bautiza en ese momento Fray Juan Rodríguez, ya era mercedario, Fray Juan Rodríguez. Bien. Por ejemplo, el libro 3 es del 5 de marzo ya de 1718. Y el libro en que se escribe la partida bautismal de los niños de la Asunción de Cutervo, siendo párroco de esta el reverendo padre Fray Xavier Hinojosa. En fin, tengo todos los datos
de los párrocos de Cutervo, etcétera, etcétera. Año por año está todo en esos bautismos, etcétera, etcétera, aparece. Y así como, por ejemplo, el libro de bautismo en que deberán constatar las partidas de blancos. Fíjate como dice el año 1864. Blancos, indígenas y mixtos de esta doctrina de la Asunción de Cutervo y sus anejos, hecho por el doctor don José Martín Olano, cura propio, vicario de esta parroquia, principiando hoy día 1 de enero, año del Señor de 1874. Sí, estamos entendiendo perfectamente, vamos también tomando nota de los años que han transcurrido desde los libros parroquiales de bautismo, de lo que nos dice desde 1637, y ahí todo el registro civil, y también de los libros parroquiales de defunciones de Cutervo. Vamos a seguir conociendo y le voy a hacer una pregunta que si algún documento de repente vincula por aquí a acercarnos a alguna evidencia con lo que podría ser Chota, entendiendo que pues siempre por ahí se dan casos en decir de familias que van para allá o vienen por familias, sí, de familias sí, y del párroco de Chota que bendice precisamente una de las iglesias anterior a esta que se había caído. Cuando la levantan es el párroco de Chota el que predica, y es el párroco de Chota el que va a bendecir la iglesia de Cutervo. Muchas cosas de esas que van a salir, ¿no? Ahora iba relatando en este momento todos los libros, pero bueno, no vamos a ir uno por uno. Yo tengo uno por uno, cuándo comienza, quién fue el que inició el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Todos los libros, uno por uno, pero vamos a empezar porque son muchísimos libros. Hablamos con el padre Severiano de Cáceres Anaya, que hoy nos está haciendo un repaso de esta historia, de las luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Pues ya hemos entendido un poco, vamos a decir, en ese sentido, y que nos ha dado algunas pautas para que nosotros también podamos encontrar, inclusive hay dirección, porque hay de estos registros hay microfilmaciones. Bien, padre Severiano, pasamos a seguir conociendo luego de los bautismos, los matrimonios. También habla de defunciones. Así es, sí. Bueno, hablando por terminar, voy relatando libro por libro para que sepan los cutervinos especialmente quién era el párroco en ese momento. El libro, por ejemplo, 16 va del 2 de enero de 1864 al 22 de diciembre de 1876. Y ahí está don José Martín Olano, que es el cura. Este hombre es muy importante en la historia de Cutervo porque es el que levanta la última iglesia que han contemplado antes de destruirla y hacer esta magnífica basílica que han hecho. La levantó José Martín Olano, que era cura y vicario de la parroquia de Cutervo, ¿no? Y él será pues el que ese hermoso retablo que cuando se cayó la iglesia lo guardaron muy bien y que ahora lo han vuelto a colocar, el retablo, ese retablo de madera, ese lo mandó a hacer Martín Olano. Y en el libro, ya cuando llegue el momento lo diremos, viene toda la historia del retablo, quién lo hizo, quién no lo hizo, de qué madera era, cuánto costó. Costó casi más el retablo que toda la iglesia de adobe levantarla, para que veas. Y fueron unos artistas de Cajamarca los que hicieron ese hermoso retablo, que ahora nada más lo han retocado, lo han vuelto a pintar, está barnizado y ya está. Pues ese fue, y eso se encuentra, ¿dónde se encuentra eso? Pues en los libros de bautismo. Y si tuviéramos los de Chota, pues encontraríamos unas maravillas, sobre todo el retablo de por unos años también, antes retablo de la Madre de Dios famosa, que hicieron también unos artistas en Chota de la Madre de Dios. Pero ahora ya comenzamos. Cutervo en tiempos incas y preincaico. Y ahí comienza la historia que están esperando a lo mejor mucho. Y tengo una foto aquí preciosa de Cutervo, pero no de Cutervo, sino yo todo lo que sale de restos arqueológicos lo guardo. Y tengo una preciosa foto con un ajuar, que
que se encontró en las alturas de Cutervo no hace muchos años y que gracias a Dios lo tienen bien guardado en el municipio, la municipalidad de Cutervo, que esto nos da pie para afirmar lo que afirmó. Cutervo ya existía antes de la llegada de los españoles, lo mismo que ya existía Chota antes de la llegada de los españoles, lo mismo que ya existía Huambos antes de la llegada de los españoles. Ya existían esos. El pueblo conoce los abundantes restos arqueológicos que guardan en la municipalidad de Cutervo. Hallazgo de más de 90 piezas de oro y plata en la zona alta del Cerro Ilucán, en Cutervo. Y tengo aquí la foto, brillante, bien limpio, eso se ha publicado. Esto lo publicó la municipalidad de Cutervo en Facebook. Y yo cogí la foto, por supuesto la robé, porque esto es historia. Y esto es una demostración que Cutervo era una población muy importante, porque hay, como lo mismo de Gran Señor de Chota, que digo yo, que hay mucho oro y mucha plata, pues ahí también ellos lo tienen, grandes. Entonces, en el estudio arqueológico de estos tesoros y otros restos arqueológicos que con seguridad se hallan a los alrededores de la ciudad de Cutervo y los que tal vez se han perdido, digo yo en interrogación, o robado. Así está el origen del verdadero Cutervo. Ahí está el origen, en esos restos arqueológicos. Las tropas que Topa envió a Celendín le dieron noticias de la provincia de Chachapoyas. Estas tropas habían avanzado hasta Raimabamba, atravesando Chadmal, Jalca, Apia, Jabanjo, y regresaron a Cajamarca con gran número de prisioneros. Topa Inca resolvió entonces atacar a los Huambos y los sometió, así como los Yaucanes, los Chotas y los Cutervos. Dice Cabello de Balboa, 1576, nada más y nada menos. No es un archivo, pero es un libro que él toma datos de 1576, es lo que he leído ahora. Pues él decía que esa zona estaba poblada. Entonces, pasó el Inca por las tierras de Cutervo, sí, es lo que nos dice el padre Miguel Cabellos de Balboa. Nos habla del paso del Inca por Huambos, a la que pertenecía Cutervo. La parroquia importante era la de Cutervo en esa época. Las tropas de Topa envió a Celendín, ya hemos dicho, ¿no?, cómo pasó. Estas son las tropas que efectivamente pasó el Inca y después vino pues arrasando, sometiendo a los yaucanos, a los chotas, que somos nosotros, y a los cutervos, que es el pueblo ahora que tenemos. Entonces, grupo étnico precolombiano, según hay una importante, han escrito mucho, Sadi y María Rostoro, han escrito mucho sobre esa parte nuestra, ¿no?, la etapa de los estados, señoríos tardíos y periodos intermedios, y que se caracterizó por una nación andina fragmentada en señoríos que ejercían con gran poder político, económico y cultural sobre extensos territorios. En esto coincido yo con las dos, con Saidi y Rostorowski. No he leído mucho de ellos, sí lo que se refiere a Chota o a Cutervo, pero yo digo siempre que hay un señorío de Chota, que es el gran señor de Chota, y había otro señorío en los Huambos, y había otro señorío en Cutervo. Eran, como muy bien dicen ellas, se caracterizó por una nación andina fragmentada en señoríos, pequeños señoríos, que ejercían con gran poder político, económico y cultural sobre extensos territorios. Dentro de los 40 grupos étnicos prehispánicos que habitaron el antiguo Perú con características de señorío, están los Huambos, Cutervo, Chota, Querocoto, Miracosta, Llama, Santa Cruz, Tomoche y San Juan de Licupís. En todas esas partes hay muchos restos arqueológicos de poblaciones incaicas anteriores a la llegada de los humanos. Bien, esa es entonces, ¿quién fundó Cutervo? Los cutervos, que lo llamaban, los cutervos, que una tribu que tenía un gran señor, y ahí tienen ustedes, lo tienen ahí, el libro está en el municipio que ustedes tienen. Me imagino que lo tendrán en alguna vitrina para que la gente no manosee, no toque esos restos tan importantes de oro y plata, pero ahí están. Ese es el libro escrito por sus antiguos antepasados, que dicen que aquí hubo un gran señor en Cutervo
de que ejercía la autoridad, que tenía gran poder y riqueza. Bien, bien, padre. Entonces vamos conociendo interesante historia de Cutervo en los tiempos Inca y pre-Inca, el Así paso del Inca por las tierras de los Cutervos, don Miguel Cabellos de Balboa, también de los grupos étnicos precoloniales. Entramos a recta final de nuestro programa, Conexión Directa, con el padre Severiano de Cáceres Anaya, hablando sobre estos temas históricos de Cutervo, desde los archivos parroquiales. Bien, padre, decíamos, pasamos ya luego de lo que usted nos ha revelado y revisando las páginas inclusive, y seguramente vamos a hablar del encomendero Lorenzo Ulloa y Rivera. Así es. Ahora ya entramos en la parte cuando la colonia, de la conquista que llamo yo, no de la fundación, sino la conquista, ¿no? Y fue el encomendero Lorenzo Ulloa y Rivera, que está afincado en Trujillo, pero que antes había acompañado a Pizarro en la conquista de Cajamarca, ¿no? Y por eso recibió la encomienda de los Guambos. Cutervo pertenecía a la encomienda de los Guambos. Es como hemos dicho siempre, Chota es de Cajamarca, Cutervo es la provincia de los Guambos. La provincia de los Guambos no tenía nada que ver con la provincia en el sentido de que eran dos provincias independientes, cada uno llevaba su tema, ¿no? Y era un territorio en concreto. Pues bien, esta sujeción de la colonia de la comunidad de indios de los Guambos a los conquistadores españoles ya se materializa más en la entrega de la encomienda de los caciques e indios de repartimiento de los Guambos en la ciudad de Trujillo el 5 de abril de 1575. El gobernador Francisco Pizarro le da a don Lorenzo de Ulloa y Rivera los caciques e indios por haber sido conquistados y colonizados, dejaron de ser poseedores soberanos de los recursos naturales, específicamente la tierra. Lo que tenían los caciques antes, ahora se los dan al encomendero. Y los caciques van a ayudar a los encomenderos a que paguen los impuestos. Los caciques les permitieron seguir teniendo autoridad sobre los indios, pero ambos, caciques e indios, primero estuvieron obligados a la sujeción de la autoridad del encomendero, después a los comisionados, visitadores, justicias, gobernadores, etc. Los indios encomendados debieron ser protegidos, servir en trabajo al encomendero, o dar un tributo moderado. Pero inmediatamente se procede, él tiene un ejército, él tiene caballos, él tiene los medios necesarios para llegar a toda esta zona. Entonces, entre el 35 y el 48, yo creo que para esta época ya esas partes ha puesto el encomendero, ha puesto una persona al cual los caciques principales que existen en esa zona le pasen los impuestos, le den cuenta de qué se produce, qué no se produce, etcétera, 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 ¿no? Todo eso. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Es decir, en esta oportunidad ya don Lorenzo Ulloa y Rivera toma el mando de llegada ahí, padre. Claro. Entre el 35, bueno, imagínate que el 35, bueno, porque le dio, no subiera él, pero él tiene su gente, él tiene sus empleados, él tiene sus criados, él tiene sus soldados, él tiene un pequeño ejército que envía a ir primero, pues hablando con los caciques, hablando con las autoridades principales para crear esa maquinaria de impuestos. Porque hasta entonces, ¿quiénes daban los tributos a los incas? A los gobernantes en Perú, los caciques. ¿Y quiénes pagaban? Como siempre, los que trabajaban, los que tenían una pequeña agricultura, unas pequeñas chacras, o los que no tenían chacras, pero trabajaban para otros y ganaban algo. Entonces tenían que dar, aunque fuera pues unos maíces, unas papas, o aquello que ellos pudieran conseguir, ¿no? Entonces el tributario, lo que era el tributo para los incas, se mantuvo. Lo único que ahora los
caciques ya no se lo daban al inca, ahora se lo daban al encomendero. Y no al encomendero, porque el encomendero vivía en Trujillo, se lo daban a aquellos soldados, aquellos empleados de Lorenzo de Ulloa que iban a visitarlos y que les exigían los impuestos. Y los indígenas pues no tenían más remedio que dárselo, ¿no? Dárselo a... Bien, padre. Al soldado, y el soldado a Lorenzo de Ulloa. Esa es la maquinaria que había de él, como existen siempre con los impuestos, ¿no? Yo le pago aquí, el le paga allá, le pasa allá, y van por impuestos, gracias a Dios ahora, para obras sociales, para obras de carreteras, de escuelas, de universidades, toda esa cosa, por lo cual pagamos los impuestos pues en todos los países, en todos los pueblos, etcétera, etcétera. Unos impuestos son de la ciudad, entonces con ese dinero y otro que recibe del gobierno, pues las municipalidades van haciendo pequeñas obras también. Los impuestos municipales también son para eso, no son para quedarnos en el bolsillo, son para obras. Y también para pagar el personal que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto según las leyes, cada municipio tiene que un tanto por ciento va para esto, otro tanto por ciento para aquello, etcétera, etcétera. Esas son las normas conforme cada año y cada autonomía y cada gobierno nacional de cada país, ¿no? Van así las órdenes. Bien. Es decir, los encomenderos eran los mayores recaudadores. Recaudadores, mira, ¿no? Es gobernar. Mira, el rey vive en España, y el rey tiene su virrey, y el virrey tiene sus encomenderos en esa época, y los encomenderos tienen sus soldados, y los soldados y los empleados de los soldados tienen a los caciques, y los caciques tienen a su vez otros pequeños coleccionistas, y es una cadena, todo que una parte, un tercio pasa al rey de España, otro al virrey del Perú, otro a la autoridad de Trujillo y otro al cacique. Como ves, es mucho, pero hay que repartir entre todos, ¿no? Hay que mantener el ejército, después hay que hacer obras, así como los incas hacían carreteras. O sea, cuando estaban los incas, ¿cómo hicieron los incas? Pues con trabajos que hacían los ciudadanos orígenes de esas pequeñas localidades donde pasaba la carretera. Por ejemplo, el Capañán pasaba por Chota. Venían ingenieros, sí, por los incas, pero a la contribución de esos caminos y a la conservación, lo mismo que ahora pagamos por la carretera, aquí se llama impuesto de tráfico. Cada año hay que pagar impuesto de tráfico, impuesto de circulación de tráfico, por circular. Si tú tienes matriculado en Madrid, tú pagas a Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, porque tu coche especialmente tu carro circula por Madrid. Si estás nosotros en Guadalajara, por Guadalajara, etcétera, etcétera. Y otro impuesto al gobierno nacional, porque tienes coche valorado en tantos X de primera categoría, segunda, de tercera. Por todos se pagan impuestos. Hasta por tener televisión, todo el mundo se paga impuestos. O el teléfono, ¿no? O la luz. Por todos pagamos impuestos, aparte del servicio que recibimos. Pues así es. ¿Cómo funcionaba? Lo has dicho tú muy bien. El encomendero, a través de sus soldados, a través de los caciques, se los daba a la autoridad competente de Trujillo. Ese a su vez lo llevaba a Lima y se lo daba al virrey. Y el virrey a su vez le tenía que mandar un X, porque estaba, según la ley, ya destinado, que era para el rey y su gran ejército multinacional que tenía, ¿no? Tenía que mantener el que mandaba aquí los ejércitos, el que mandaba los abogados, los jueces, para hacer eso, le pertenecía al rey. Qué bien, padre Severiano, conociendo esta buena historia que hoy nos ha propuesto, aunque dice, mi niña Chota mirando a la hermana provincia de Cutervo, ¿verdad? Así es, ese es el lema que tengo. Qué bien, padre. Claro, y ya sabemos, pues, y seguiremos hablando, porque luego en nuestro próximo programa hablaremos sobre los primeros evangelizadores, quienes están ahí, los agustinos, sí, los mercedarios, en fin, ¿no? Bien, padre, por ahora, hasta aquí con nuestro programa. Perfecto, será hasta el próximo lunes. Un saludo cariñoso a mi querido pueblo de Chota y al querido pueblo de Cutervo. Como ven, con todo cariño, pues ya vamos entrando en tema. Ahora es un poco escabroso porque
Esto es como una introducción. En el programa ya nos hemos ocupado dónde se encuentran, hemos dicho algunos datos muy importantes para ustedes, lo mismo que ustedes tienen el libro escrito ahí en esos huacos de oro y plata hermosa que tienen en la historia de indígena, inca y pre-inca, tienen sus arqueólogos que tienen que estudiar esos restos arqueológicos y tienen que escribir libros sobre esos restos arqueológicos que me digan si son chavín, si son mochicas, si son patatín o patatán. Eso ya le corresponde a los arqueólogos que para eso han estudiado. A los especialistas. Bien, padre. Un abrazo. Hasta la próxima. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.